É uma alegria estar acá. E também, se tu estás aqui hoje, é porque has dicho, me alegré quando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y venía compartiendo con mis hijos ahora en el camino que la Biblia dice el día de reposo para santificar y adorar a Dios. É tão interessante que o Antigo Testamento não diz especificamente o sábado, aunque em el Antigo Testamento o dia de repouso era o sábado, pero quedou escrito o dia de repouso porque Deus sabia que depois da ressurreição os cristianos começariam a celebrar o dia del domingo, o dia que o Senhor ressuscitou, ¿no? E venía explicando a mis hijos que há três razões principais para este dia. A primeira, qual é? Charlie, Mateo, Leo, ¿por qué el día? ¿Por qué venimos aquí hoy? Porque la Biblia dice que es día para, a ver, Mateo, Charlie o Leo, día para santificar a Dios. No, la segunda razón, reposar del cuerpo. Los israelitas tuvieron 400 años de esclavo trabajando de lunes a lunes sin tener un solo día de descanso. Y la tercera razón importante de ese día, ¿cuál es? Que nuestro segundo valor como iglesia. El primero, adorar y servir a Cristo. El segundo, amar y servir a la familia. Un tiempo de familia. Amén. Gloria a Dios. Oh, Padre amado, gracias te damos, Señor, por ese tiempo. Queremos pedir por tu palabra hoy día, que tú puedas dirigir tu palabra hoy. Señor, abra nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón, para que tu palabra llegue a nuestro corazón y nosotros seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor. Queremos pedir que tú puedas, Señor, también hacernos, Señor, que capacitemos cada día más, que cada día más podamos estar atentos, Señor, en querer amarte y servirte, Señor, de todo nuestro corazón. Queremos pedir, oh Padre, que tú puedas reprender en nombre de Jesús, Señor, todo espíritu maligno, de bloqueo mental, de ceguera espiritual, todo espíritu, Señor, de opresión, de depresión, oh Padre, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de división en la familia, de división en la iglesia, oh Padre, en nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, nosotros hoy día vamos a terminar el capítulo 2 de Hechos. Como ustedes saben, nosotros estamos en una serie de predicación acerca del libro de Hechos. Esa serie se ha denominado, en la Biblia dice, los Hechos de los Apóstoles. Pero nosotros la denominamos los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. Es como una caja de herramientas mientras está en su cuarto, en su depósito ahí. Si usted no la agarra y le da acción, no puede hacer nada, ¿no? Entonces el tema de hoy es el efecto de la predicación de Pedro, o podemos decir el efecto del Evangelio. En el anterior domingo nosotros dimos un resumen de que la predicación de Pedro, ese sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, vino debido al derramar del Espíritu Santo, y el sermón de él abrió los pasos básicamente del Evangelio, explicando a la persona que lo oyeron. Entonces, la próxima, por favor. Entonces, el resumen del sermón de Pedro, si fuera para poner en algunas palabras cortas, Pedro dice así en el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El resumen de ese sermón es, en esencia, que Jesús es el Señor y Mesías a la vez. Jesús es el Señor y Mesías a la vez. En esencia, es el Señor a quien debemos invocar para salvación y es el Rey prometido desde hace tanto tiempo que ha llegado por fin. Y Pedro termina acusando a los oidores de haberlo crucificado a Jesús. Y hoy día, en nuestro tiempo de hoy, nosotros podemos ver que así como Pedro hizo ese desafío, hizo esa predicación,
La próxima, por favor. El efecto del sermón de Pedro. ¿Cuál fue el efecto? Cuando ellos oyeron lo que Pedro había dicho, el sermón, ellos fueron conmovidos profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermano, ¿qué haremos? Hermano, ¿y ahora qué haremos? Había un grito de emergencia de parte de ellos. ¿Y por qué ellos se preocupan tanto? Porque había una multitud que más adelante vamos a ver que llegaron a bautizarse 3,000 personas. Si 3,000 personas fueron bautizadas, entonces imagínense cuántas personas oyeron ese sermón de Pedro. ¿Y por qué ellos se preocupan tanto? ¿Qué haremos? Porque yo me imagino que mínimo uno o más o varios de los que estaban en esa multitud, o de esos mismos que fueron bautizados, que tuvieron arrepentimiento en su corazón ese día, no dice exacto, o sea, no creo que fueron 3,000 personas exactas que se bautizaron, quizás 3,001 o 2,999, pero para llevar la cuenta de 3,000 personas bautizadas en ese momento era una cosa bastante difícil. Pero ellos se preocupan. ¿Por qué se preocupan? Porque me imagino que algunos o varios o muchos de ellos, el día que estaba Jesús delante de Pilatos, y estaba Barrabás ahí, Jesús ahí, y Pilato pregunta: tengo el poder de liberar a uno. Y ellos gritaron: libere a Barrabás. Y con este, ¿qué hacemos? Y la multitud gritó: crucifíquenlo. Por eso es que había esa preocupación de ellos, porque Pedro termina este sermón diciendo: él fue enviado como hombre, pero él es Dios, él es rey, y él vino a servir por nosotros. Y de ahí viene la preocupación: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y hoy día, quizá nosotros podemos ver, nosotros no crucificamos a Jesús 2,000 años atrás. Me acuerdo un comentario que leí cuando Mel Gibson filmó la película esa tan conocida, La Pasión de Cristo. Él hizo cuestión de que la mano que agarre el clavo y está martillando ese clavo en el puño de Jesús y en su pie, era la mano de él. Y cuando le pregunto por qué él hizo cuestión de salir en eso, él dice: porque yo también crucifiqué a Cristo. Y ahí es donde nosotros vemos cómo muchas veces no crucificamos a Cristo 2,000 años atrás, pero lo crucificamos con las actitudes que tenemos a veces día a día. Se pueden nombrar miles de actitudes, pero cada uno quizás se pueda recordar si el Espíritu Santo le muestra. A veces con actitudes del ojo, a veces con actitudes de la boca, a veces tu testimonio afuera. Me acuerdo muy bien cuando era niño, muchas veces jugaba mal, se portaba mal, me enojaba en el fútbol, pateaba a los amigos y alguno decía: ese es el cristianito. Ese es el cristianito. ¿Por qué? Porque nuestra actitud muchas veces lo estamos crucificando a Cristo. Y aquí hay una llamada de emergencia. Yo me acuerdo bien ahora en enero estábamos, después del aniversario aquí en la iglesia, fuimos a cenar, las mujeres, estaba en la reunión de mujeres, fuimos a cenar un grupo de personas con el pastor Joel, y recibo una llamada en mi teléfono y no la vi porque estaba en modo silencio, pero poquito después vi una llamada de Charlize, de mi hijita, y bueno, si ella me llamó, yo pensé por dos motivos. Ellos estaban en la casa, una, que le lleve algo de comer, y la segunda, alguna emergencia. Entonces lo dejé a la gente hablando y la devolví la llamada. Y él dice: papá, Mateo se cortó el pie con vidrio y está sangrando mucho. Entonces, ¿qué hice yo? No se preocupe, déjalo tranquilo. ¿Qué creen que hice yo como padre? Él estaba ahí cenando, además estaba preparado mi platito de un arroz chaufa que había pedido, pero peleé de ahí, corriendo, me subí a la movilidad, fui corriendo, llegué a la casa, pero antes de ir la llamé a Charlie y le dije: agarre una toalla y envuelva en la herida y apriete fuerte. Y también él le llamó a Leo, ¿no? Y Leo le explicó que tenía que hacer un torniquete, y él le decía: ¿qué torniquete? No entendía, y él le explicó qué tenía que hacer.
Llegué a la casa y la situación estaba estable, había sido un corte bastante profundo que Dios permitió, pasó raspando un tendón del pie y no cortó ninguna vena grave. Dios permitió, y aún así nosotros vemos que en momentos de accidente Dios aún está ahí cuidando aquel tendoncito que cuando saqué la foto quedó brillando. Y el médico dijo, mira, si hubiera cortado ese tendón iba a tener que hacer una cirugía un poco más complicada. Pero en ese momento yo llegué, estaba estable, entonces estaba saliendo de la casa, ¡pum! Y me vino a la mente, uy, si Alejandra llega antes que yo vuelva del hospital y vea esa sanguera en la cocina, en el pasillo, porque Mateo fue al baño a limpiarse eso, ¿qué va a pasar? Entonces le dije, entré a la camioneta, y trapeé todo y limpié. Y de ahí fui, lo llevé, estábamos en la clínica costurando y de repente Alejandra llama y dice, ¿dónde estás? Yo estoy con los niños, ¿dónde estás? Estamos comiendo, no estaba mintiendo porque ya había costurado todo y estábamos comiendo. Y cuando llegamos a la casa, él supo de la noticia. Si él hubiera visto toda esa sangre, llegado a la casa, no hay nadie, no hay mis hijos, no hay Daniel, ¿qué hubiera pasado? 2 personas al hospital, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que en ese momento hay un llamado de emergencia, y algo similar ocurrió también con Mateo cuando era chiquitingo. Estábamos en el culto en la iglesia que pastoreábamos y de repente estaba yo adelante y alguien va a llamarme, Daniel, necesito que vaya afuera urgente. Yo le dije, ¿puedo esperar un poco? No, me dice, Mateo metió el dedo a la cadena de la bicicleta y era chiquitingo y se puso a jugar ahí. Y cuando salía afuera estaba su dedo metido, trancado en la cadena. Y me acuerdo que en el momento de apuro llegó Alejandra y yo lo veía gritando con el dedo apretado en la cadena y la corona, ¿no?, de la bicicleta llena de punta. Y yo, ¿qué hago? Creo que voy a patear la llanta para arrancar. Bueno, creo que voy a dar la vuelta a la cadena. Entonces viene el momento de enojo, el momento de que uno no sabe qué hacer. Y de ahí, pum, asentó un poco la cabeza. No, hermano, traigo una llave. Trajimos la llave, soltó la tuerca, soltó la llanta y sacó el dedo de ahí. Más bien que no fue algo tan grave. Pero en ese momento de la emergencia, si hubiera hecho algo errado, quizá hubiera terminado de cortar su dedo. Entonces aquí había un llamado de emergencia, había un llamado. ¿Y ahora qué hacemos?, dicen ellos. ¿Ahora qué hacemos? Ellos habían crucificado a Jesús. Y nosotros podemos ver, ¿qué hacemos? La próxima, por favor. Pedro le dice así, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho analizar, y eso aprendimos cuando estudié teología, que el profesor nos había enseñado en cada pasaje de la Biblia. Cuando tú leas, analice que casi siempre hay mandamiento y promesa. En ese pasaje, ¿cuál es el mandamiento? Compartan conmigo. Arrepiéntanse. ¿Qué otro mandamiento hay? Sean bautizados. ¿Y cuál es la promesa? Recibirán el don del Espíritu Santo. Por lo normal, nosotros decimos, quiero la promesa, pero no hago el mandamiento. Es normal, aquí muchas veces contratamos un albañil, un constructor. Perdón si hay algún constructor albañil acá, no me refiero a ustedes, son a los demás, que a veces dice, voy a hacer un trabajo y hace 5% del trabajo y ya te quiere cobrar el 50%. ¿No? Entonces, pero el que está pagando dice, pero digamos que el pintor tiene que pintar todo eso y digamos que es para pagar 1,000 bolivianos. Y él pintó un cuadradito de aquel y llega y dice, Daniel, por favor, tengo necesidad, me puede pagar 500 bolivianos, pero hermano, usted solo pintó un cuadradito, falta todo lo demás. No, es que tengo necesidad, y cuando uno le da pues eso, al otro día no aparece, al otro no aparece, de repente ni te atiende el teléfono. Y muchas veces nosotros somos así. Cuando yo pregunto, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Todos decimos, yo. Pero cuando el Señor dice, ¿quiere eso? Quiere, arrepiéntanse. El Señor está diciendo, hay un mandamiento antes. Entonces, el arrepentimiento es muy importante. Y el perdón de pecado y el bautizo son condiciones necesarias para recibir el Espíritu Santo. Cuando en la palabra habla la palabra arrepiéntanse,
viene del griego, la próxima por favor, viene del griego que es metanoia, que significa un cambio de mente, volverse de algo que está haciendo. Metanoia no es solo tristeza, es renunciar al pecado y volver a Dios. ¿Cuántas veces escuchamos historias de hombres que le pegan a su mujer, que a veces llegan a ir al hospital y dice perdóname y a la próxima semana otra vez, y la mujer se sana y a la próxima semana otra vez y la próxima otra vez, y sigue? Yo le pregunto, ¿será que hay una metanoia? ¿Será que hay un arrepentimiento? Y así lo mismo aquí, la multitud fue compungida de corazón, pero eso no era suficiente si no hubiera una acción. ¿Alguna vez has sentido esa convicción, pero no has cambiado de rumbo? Cuando el Señor nos convence del pecado, Él quiere convencernos no solo para traer tristeza. Nosotros vemos en la Biblia la historia de David, Saúl. El pecado de Saúl fue ofrecer sacrificio sin que fuera su rol hacer en eso. Pero cuando el profeta le cobra, él dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no se arrepiente? Y vuelve más adelante a cometer otra cosa que no obedece a Dios, porque Dios le manda conquistar un pueblo y le manda que no trajera nada de allá. Y él llega allá y ve las ovejas tan gordas, tan lindas y dice, wow, buena genética, así como de Bolivia ahora exportaron genética a Brasil por millones. Él llega allá y dice, wow, esa genética está mejor que la mía, voy a llevar algunas ovejitas de aquí. Pero cuando él llega, el profeta lo confronta y le pregunta qué es lo que pasó. Y él dice, no, sino que yo vi esas ovejas tan lindas y las traje para sacrificar a Dios. Y el profeta le dice, es mejor obedecer que sacrificar. Entonces Saúl agarra y Saúl no tiene el entendimiento y no tiene un arrepentimiento de corazón. Nosotros podemos ver algo muy diferente que pasó con David, ¿no? David estaba... pecó, adulteró, mandó el marido de la mujer Urías, mandó a frente de guerra para que muera y es considerado adúltero y asesino. Pero él tiene un arrepentimiento en su corazón, él tiene un cambio de vida, él tiene una conducta cambiada, tanto que Dios llega a nombrarlo como el hombre según su corazón. Entonces, a veces decimos, el pecado de Saúl no fue tan grave, el de David fue tan grave. Pero lo que el Señor está mirando es el corazón y el arrepentimiento. Nosotros vemos también cuando Moisés baja de estar 40 días en la presencia de Dios y se enoja con la gente que estaba adorando el becerro de oro. Moisés tenía la tabla que Dios la alisó y que Dios escribió los mandamientos con su dedo, según lo que dice la Biblia. Y él se enojó y quebró la tabla. Y de ahí Dios le dice, ajá, ahora usted vaya a alisar la tabla. Imagínense, en esa época no había sierra, no había moladora. Ahora usted vaya, agarre la tabla y déjela tal como yo la hice. Y después de eso lo mandó subir otra vez y ayunar 40 días otra vez, estando en la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros muchas veces estamos delante de Dios quebrando la tabla día tras día. Pero el Señor lo que quiere es arrepentimiento. Y por eso el Señor muchas veces va a mirar y decir, bueno, ahora vayan a limpiar la tabla, vayan a pulir la tabla. Va a poner dificultad en nuestra vida para hacer eso. Me acuerdo la primera vez que usé un GPS en mi vida, que empezaba ahí, había viajado a Estados Unidos y el auto tenía un GPS. Yo nunca había usado y de repente decía... entra a la derecha, entra a la izquierda, siga recto, y de repente uno con toda la charla y la distracción no escuchamos y de repente decía, recalculando. Y en un viaje anterior, cuando fui a Estados Unidos, teníamos que ir a una iglesia y el culto era 9 de la mañana y había otro culto a las 10:30, pero yo iba a estar en ese culto de las 9 en esa iglesia y el otro culto de las 10:30, 11 en la iglesia de un otro amigo, otro pastor que era cerca. Y de repente nosotros salimos con toda la familia y en el camino, como dice el dicho, la charla perjudica. Con la charla de repente recalculando,
Y cuando paré, miré 55 minutos a mano. Y yo iba manejando y miraba la carretera de lo que venía. Yo tenía que retornar y no había retorno. Quizá hubiera algún retorno, pero el GPS no indicaba. La única ruta era 55 minutos después. Y yo miraba y decía, Alejandra, ¿y si me meto por ese caminito de tierra y me paso? ¡Está loco! La policía te pilla y va preso. ¡Está loco! Ni cómo. 55 minutos más ir y volver. Llegué tarde y falé con el segundo compromiso. Muchas veces nosotros estamos así. El Espíritu Santo está hablando. ¿Cómo es la palabra? Recalcule, reconsidere, convierta. Metanoia, cambiar de rumbo, tomar una decisión, no seguir el rumbo a lo que va y nosotros estamos caducos. No, voy a seguir por acá, voy a seguir por acá. Entonces el Señor quiere que nosotros corrijamos nuestro camino, que nosotros cambiemos de nuestro camino. Y la aplicación nosotros podemos ver que el arrepentimiento no es solo sentir dolor por el pecado, sino tomar la decisión de no querer volver a hacerlo. Nosotros vemos la Biblia, el mismo Pedro negó a Jesús 3 veces. No fue que el gallo cantó 3 veces, negó a Jesús 3 veces. Pero él se arrepintió y él conocía que Dios lo iba a perdonar. Y es tan interesante que cuando vuelve a encontrar con Jesús, después que Jesús había muerto, él no tuvo la oportunidad de pedir perdón a Jesús. Pero Jesús resucita y él dice, voy a volver a pescar. Y un día de eso Jesús va a la orilla del mar y le dice, echa la red al otro lado. Y cuando vuelve a hacer ahí la segunda pesca milagrosa y él reconoce que era Jesús. Y dice que él saltó del barco y él fue nadando, corriendo. Y él quería ver a Jesús. Y él va nadando y llega a los pies de Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me ama? Señor, te amo. Y él dice, apacienta mis ovejas. Le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, después de resucitarse, ¿acaso estás sordo? Ya 2 veces le dije, como a veces cuando uno con el esposo, con los hijos, habla y no te escucho. ¿Acaso estás sordo que ya te dije 2, 3 veces? Pero Jesús le dice, apacienta mi oveja. Jesús no estaba sordo, no había cera trancada en su oído. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces? Porque él tenía con su palabra quebrar las 3 veces que él había negado a Jesús. Si fuera hoy día para nosotros, ¿cuántas veces Jesús preguntaría, Daniel, ¿me ama? Yo te amo. ¿Qué es lo que está haciendo la semana anterior? ¿Qué es lo que hablaste a esa persona? ¿Qué es lo que aquí? ¿Qué es lo que allá? ¿Me ama? Te amo, Señor. Todo el tiempo el Señor está haciendo eso. Entonces arrepentimiento no es solo sentir el dolor. Nosotros vemos que Pedro se arrepintió. Judas, dice la palabra, que se dolió. Él no se arrepintió. Él tuvo un dolor. Y él conocía a Jesús, conocía. Él sabía que si fuera a pedir a Jesús, Jesús lo perdonaría, aunque lo hubiera vendido por 30 monedas de plata. Pero él fue y ahorcó. Porque hubo dolor, pero él no conocía al Señor. Y bueno, eso tenía que pasar, porque ya la Escritura decía eso. Dios conocía todo el futuro. Entonces arrepentimiento no es solo sentir dolor. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que cuando era jovencito, iba a la iglesia, conocía la palabra de Dios. Y muchas veces estaba y cometía la misma cosa que hacía y seguía cometiendo y seguía cometiendo. Y un día fui a jugar fútbol. Estaba Mauricio ahí, Marito, varios amigos de la iglesia. Y viene un tipo y me da un empujón de cuerpo, pero tan fuerte. Y me mira así y dice, perdón. Y se va, ¿no? Y yo me levanté con el brazo rapado pues de ahí. Le dije, qué tipo más arrogante. Si él hubiera querido pedir perdón, hubiera dicho, perdón Daniel, perdón, oye, lo siento mucho, un abracito. Beso, no, esa cosa de los gauchos. Perdón si hay algún gaucho acá. Pero un abracito, algo. Y yo llegué a mi casa frustrado, con mi corazón dolido. Y me acuerdo que cuando estaba en mi casa y recordaba el tipo, el Señor me dijo así, tú me estás haciendo eso constantemente. ¿Cuándo, Señor? Y el Señor me hizo acordar que yo
vivía y decía, si peco, pido perdón a Dios. Él tiene que perdonarme. La Biblia dice, Dios tiene que perdonarme. Y muchas veces cometía pecado, sabiendo que era pecado. Y después, Señor, perdón. Nada, no sentía paz. Cuando no sentimos paz, sabemos que no hay perdón. Pasaba un día, Señor, perdón. Nada. Segundo día, Señor, perdón. Nada. Y cuando llegaba a mi cuarto con el corazón quebrantado y le oraba y decía, Señor, ya no aguanto más. Porque el cristiano que tiene el Espíritu Santo le convence del pecado, de justicia y de juicio. Y sentía ese dolor en el corazón y me ponía a orar y de repente sentía paz. ¿Por qué? Porque el Señor reconocía en mi corazón y decía, ahora sí, veo arrepentimiento en tu corazón. No es solo arrepentimiento cuando dice perdón, perdón, perdón. Nosotros podemos ver que el arrepentimiento implica reconocer que iba lejos de Dios y ahora dar la vuelta hacia Él con fe, con obediencia y con fruto nuevo. Próxima, por favor. Nosotros vemos arrepentimiento. Es un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios. Lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. No es solo un ajuste mental, es una revolución de corazón y libertad de la esclavitud del pecado, que como fruto de esa revolución y libertad, ahora es andar en una nueva vida. Y ahí es donde nosotros vemos, si tú quieres puedes leer Isaías 58, cuando habla del ayuno. La Biblia dice que el ayuno es para quitar ligaduras de impiedad. Entonces, hermanos, si estamos nosotros como cristianos en algo que caímos y volvemos a caer y no podemos salir, debemos ayunar, porque el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Por eso Jesús dice, orad para que no entréis en tentación. Jesús no está diciendo solamente oren cuando tengo que pedir perdón. Oren para no entrar en tentación. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Debemos estar orando. Próxima, arrepentíos y bautícense cada uno. Nosotros vemos nuestra predicación debe ser ahí en Juan Bautista, Jesús. Esos 3 pasajes habla yendo, predicad, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba lo mismo y mandó que nosotros predicáramos lo mismo, arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está ahí. El reino de los cielos se ha acercado y nosotros lo podemos tomar. Y me gusta mucho un pasaje que dice: los violentos toman el reino de Dios. Pero no es los violentos batalla, son aquellos violentos que reconocen que su carne es débil. Son aquellos violentos que dicen: Señor, yo estoy delante de ti. Señor, entrego. Son aquellos que tienen una posición dura delante del Señor. Y muchos cristianos, todo le echan la culpa al diablo. Ay, el diablo me hizo, el diablo me hizo, el diablo me hizo. Y me imagino el diablo diciendo a Dios: ¿qué? Yo no le hice nada, mire cómo me acusa yo y no fui yo. La Biblia habla que tenemos 3 grandes enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Y a veces es el peor. El mundo es como el mundo habla, pero la carne. Próxima. Cada creyente, después de arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo por la fe, debe recibir un bautizo personal en el Espíritu Santo. En el libro, aquí cuando habla un bautizo personal en el Espíritu Santo, no es que hoy voy a recibir a Jesús y algunos de aquí una semana, otro de aquí medio año, otro de aquí a 10 años van a recibir el Espíritu Santo. Nosotros creemos y enseñamos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Y tú lo puedes leer eso en Juan 14, en Juan 15. Cuando tú recibes a Jesús, recibes el Espíritu Santo. Cuando habla del bautizo en el Espíritu Santo, son momentos en que el Espíritu Santo te va a quebrantar y te va a rasgar tu corazón. Para rasgar tu corazón. Amén.
En el libro de Hechos, los creyentes deseaban y buscaban el don del Espíritu y se apropiaban de él. En Gálatas 3:14 habla de esa promesa que todos tenemos de recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo que hablaban la palabra de Dios con valor. Y ese mismo pasaje, todos fueron llenos del Espíritu Santo, repite en todo el libro de Hechos y nosotros vamos a ver según avancemos en los estudios del libro de Hechos. Próxima, por favor. Esa promesa no es solo para aquellos tiempos atrás. Esa promesa es para nosotros, es para nuestro hijo y para todos los que están lejos. ¿Se acuerda lo que dice en Joel, en el libro de Joel? Y también el capítulo 2, cuando Pedro explica la profecía de Joel. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y soñarán sueños los ancianos. Entonces esa promesa es para también nuestros hijos. La promesa del bautizo en el Espíritu Santo no fue solo para aquellos que estaban en el Pentecostés, sino para todos los que creerían en Cristo a través de toda esa época. Por eso es para nosotros, es para nuestro hijo, la siguiente generación, y para todos los que están lejos, para todas las generaciones que el Señor quiere. Por eso también dice todo linaje, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, dice que delante del Cordero estarán de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Esa promesa, el bautizo del Espíritu, próxima por favor, no fue un suceso de una sola vez en la iglesia, no terminó el día de Pentecostés, tampoco terminó en la era apostólica. Es un derecho de nacimiento de todo creyente buscar, aguardar y experimentar el mismo bautizo en el Espíritu que se le prometió y se le dio a los creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros vemos ahí en Mateo 3:11 que Juan Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿A quién se refería él? A Jesús. Entonces el deseo de Jesús es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2:40 dice, esta perversa generación, hermano, si en mi época de joven ya la cosa era difícil, imagínense hoy con toda la libertad. En mi época yo me sentaba a mirar tele y aún era en la época que el control remoto de la tele era el hijo. Hijito, vaya por favor a cambiar el canal. Crack, crack, crack. Y después ya una tele más moderna que era con el botoncito táctil. Y venía una mosquita, ¡pum!, se sentaba y ¡plum!, cambiaba el control solito. En la época el hijo era el que tenía que pararse a cambiar el control. El canal, cambiar el canal. Pero nosotros vemos, en esa época me acuerdo muy bien, a veces terminaba el noticiero, yo quería estar con mi padre, a veces era viernes, sábado no tenía clase y de repente terminaba la novela de las 8 y de ahí venía una película y yo estaba ansioso de ver la película y salía prohibido para menores de 14 años. Danielito, vaya a dormir. No, pero papá, yo quiero ver. Danielito, vaya a dormir. Y me enojaba mucho, iba a dormir llorando. Hoy día no hay censura. Hoy día la generación está perversa. Es como Jesús dice, que el mundo está dominado por el príncipe de este siglo. Hermano, el mundo puede estar dominado. José vivió en Egipto, pero Egipto no fue parte de José. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego vivieron en Babilonia, corrompida, pero la Babilonia no hizo parte de ellos, la Babilonia no vivió en ellos. Ellos eran luz a donde estaban. Esa generación está perversa. La misma Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Pero hermano, nosotros no seguimos ningún príncipe. Nosotros seguimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nosotros seguimos a Cristo Jesús crucificado, que murió por mis pecados, por tus pecados, y nos dio vida eterna. Y muchas veces, como hablamos, mucha gente busca esa promesa de Dios solamente, bendición, bendición, auto nuevo, casa nueva, todo eso es bueno. Pero la mayor promesa que nos dio es, en la casa de mi Padre
mucha morada hay, y donde yo estaré, quiero que ustedes también estén. Es por eso que el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, habla que nosotros éramos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, nosotros estamos acá. El mundo es corrompido, es corrompido. Si tú no te cuidas con tu celular o tu computadora, mira, ratingo lega imágenes y cosas que no agradan al Señor. Si tú no cuidas con lo que oyes, todas las cosas quieren. El mundo está corrompido, hermano. Pero nosotros debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aleja de la corrupción de la sociedad actual. Ahí está una letra más. El Espíritu Santo no se aleja de la corrupción, no. El Espíritu Santo nos aleja de la corrupción. Él nos aparta. La Biblia dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. La palabra dice que somos luz en el mundo. Nosotros debemos enseñar a los recién convertidos a romper con las malas compañías, abandonar el mundo impío, unirse a Cristo y a su pueblo y dedicarse a la obra de Dios. Yo me acuerdo muy bien en esa etapa que un día el Señor me agarró, ya le conté otra vez el testimonio de cuando el Señor me trajo convencimiento del pecado, y me acuerdo que había llegado a mi casa y Dios me había dado una palabra y la quiero leer acá, 2 Corintios 6, versículo 14 al 18. Aquí habla, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene un templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y serán su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. La próxima, por favor. Nosotros vemos que es muy claro. Cuando ustedes dejan una fruta podrida cerca de la otra se vuelve a podrir. Y me gustó ese dicho ahí que dice, de vez en cuando es necesario sacudir el árbol de la amistad para que caiga la fruta podrida. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 33, no se deje engañar, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Cuando nosotros, mi madre siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién anda. Y mi madre me prohibía mucha amistad de amigos que yo decía era bueno. Pero esos amigos, cuando uno ve su futuro, terminaron divorciando 2 o 3 veces. Muchos terminaron en drogadicción, en borrachera y tanta otra cosa. Y hoy día le escribí, hoy día es Día de la Madre en Brasil. Feliz Día de la Madre a todas las brasileras que están acá. Levanten su mano quienes son brasileros. Feliz Día de la Madre, ¿no? Entonces le escribí a mi madre hoy, gracias por todos los consejos que me ha dado, gracias por la guasca. Y la famosa de él era, vaya a traer una varita de pez de durazno. Yo tenía que ir a traer la varita de durazno, pero tenía una maña increíble. Cuando me iba a dar, yo hacía con la manita así, ¡pac!, la quebraba la varita. Y cuando iba a jugar fútbol de pantalón, ¿por qué será que era? Todos los amigos, tu madre te pegó, tu padre te pegó. No. Ay, ¿por qué está de pantalón? No, porque no había esa. Era de short y quichute. ¿Quién es de la generación del quichute? Levante la mano. Daba una pezuña tremenda. Entonces nosotros vemos acá cómo es importante apartarnos de esa compañía, apartarnos de la mala amistad. No te asocies con el hombre iracundo, no andes con el hombre violento, no sea que andes, que aprendas su manera y tienda lazo para ti mismo. Proverbio. Es más, tú lees el libro de Proverbios y el salmista, el Salomón
no era salmista el que escribió los proverbios, escribiendo a sus hijos: hijo mío, cuidado con quien anda, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consiente, hijo mío, si te quieren hacer, no vaya con ellos, hijo mío, hijo mío. Claro, pues tenía que dejar el Cristo, tenía montonera de mujeres, imagínense la cantidad de hijos que tenía, quizás no tenía cómo enseñarlo cara a cara. Y hay ese versículo, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. 1 de Corintios 5, del 9 al 13. Un día, cuando me convertí, yo estaba leyendo la, ¿será? 2 de Corintios 5. No me equivoqué aquí el pasaje. La palabra dice que nosotros, si hay alguno que se dice ser hermano, con él ni aún comáis, dice la palabra. Y un día me acuerdo que yo estaba leyendo ese pasaje y al mismo día me llama un amigo que iba a la iglesia, que era bautizado, y dice así: Daniel, estamos haciendo un churrasco en la casa. Hasta ahí va bien. Daniel, hemos comprado un barril de shop. Uy. Daniel, hemos invitado a los compañeros de la universidad. Uy, ¿no quiere venir? Sí, le dije, voy. Al momento fue una de mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Y sentí como un golpe en mi pecho. Y en ese mismo día había leído ese pasaje que dice que no os juntéis con todo aquel que se dice ser hermano y es fornicario, adúltero, maldiciente y borracho. Con él ni aún comáis. Y cuando yo dije, sí voy, sentí ese aprieto del Espíritu Santo que me tocó el corazón y sentí muy fuerte. Y dije, no voy a ir. ¿Qué? ¿Por qué no va a venir? Está muy desaparecido, está muy perdido. No. Imagínense lo que Satanás hubiera preparado ese día para mí. Próxima. Nosotros vemos aquí la otra actitud. Cuando escucharon la palabra, escucharon y fueron bautizados. En aquel día 3,000 almas. Próxima. Cuando el Señor llevó a Felipe a hablar al etíope, él escuchó la palabra, Felipe le presentó el evangelio de Dios y el etíope mira y dice: aquí hay agua. Era en el desierto, no sé si era agua limpia. Aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Si solamente crees en el Señor, bien puedo. Él creyó, se arrepintió y fue bautizado. También cuando nosotros fuimos a los Araona, la familia del cacique, él un día había dicho, le hablaba del evangelio, y él dijo: pastor, yo recibí a Jesús desde pequeño, pero los misioneros se fueron, hace muchos años que no viene a predicar acá, pero yo quiero ser bautizado. Y ahí le hablamos del bautizo y fueron bautizados. La próxima, por favor. En ese viaje yo había ido y fue increíble que, como todos los viajes, voy tomando tereré con agua del río. No puedo llevar en el avión un bote de agua. Entonces del río nomás el tereré, papá. Inclusive el gringo, el piloto que había ido conmigo, tomó tereré y no le hizo mal. El pastor David, que iba pilotando el barco, y todos los demás tomaron, pero a mí me tocó el 1 y el 2. Vomitaba y cada curva, pare, tenía que bajar del barco. Y cuando llegué allá en la noche, ya el piloto había mandado por GPS al grupo de misioneros que orara por nosotros. Si yo no sanara, no mejorara, iba a abortar la misión. Y me acuerdo que llegué a la noche y me eché en la cama, y la última vez que vomité dije: Señor, yo estoy en tus manos. Soy tu siervo y necesito que tú me toques. Si no, no hay problema, mañana volvemos. Al otro día amanecí bien, medio mareado, medio débil. Y cuando amanecí ese día, salí de la chocita donde dormí y miré en la esquina, había un grupo de hombres en la tribu, en la esquina de la aldea, hablando entre ellos. Viene un pensamiento a mi cabeza y dice así: anda con ellos, anda allá con ellos. Y yo dije: Señor, no, después predico acá en el tingladito mejor. Y el Señor dijo: anda allá con ellos. Y me fui, me quedé a un ladito.
el cacique me pidió para dar un devocional, di un devocional, hablé del evangelio, hablé del ladrón en la cruz, pero un hecho interesante es que cuando estábamos llegando en la tribu, alguien me dijo, está ahí una persona, no puedo decir nombre, está ahí una persona y él tenía delito con la justicia, él había sido preso, tampoco no puedo hablar su delito, pero cuando el guía del barco dijo, con miedo, yo dije, amén, yo estoy orando por él. En ese momento él estaba ahí, hablé de Jesús, él aceptó a Jesús. Después cuando hablé del bautizo, él se para y dice, yo quiero ser el primero de la lista. Y se hizo anotar como el primero de la lista. Y Dios hizo su gloria. 36 personas fueron bautizadas ahí, que para su gloria, para su honra. No porque yo soy un buen predicador, no porque yo llegué al momento ideal, sino porque el Espíritu Santo es Él que convence del pecado, de justicia y de juicio. Me acuerdo bien, terminó el bautizo, en la tarde había un juego de fútbol entre aldeas, había gente de 12 aldeas diferentes, entonces había como un mini campeonato de fútbol y uno de esos grandote fue y como tumbaron al arquero, él se enojó y dijo, a eso hay que matarlo. Y el cacique miró y dijo, oye, ¿cómo eso? Ustedes acabaron de ser bautizados y ahora viene a decir que quiere matar al otro. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque la conversión no es de un segundo al otro. La conversión es un proceso que el Espíritu Santo va a estar, cambie. Entonces, hermano, la conversión. Terminando ahí, quiero invitar a los levitas que pasen. Termina diciendo que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Dónde creen que eso puede pasar en la iglesia? En nuestro grupo de vida. Nosotros tenemos un día de la semana que son grupos de vida, que son reuniones en la casa para justamente hacer eso, enseñanza, comunión. Esa comunión puede ser con una empanadita, como dice aquí, partimiento del pan, puede ser una empanadita, puede ser un locro, majadito, o el que quiera, invítenos churrasco y ahí estamos. ¿Han visto cuando dice, una reunión vamos a hacer un churrasco? No necesita invitar, uno habla al otro y cuando ve hay 50 ahí, ¿no? Entonces, hermano, por eso como visión de la iglesia tenemos buscar, conocer y llevar a Jesús a nuestra familia, al mundo. Nosotros debemos buscar al Señor, conocerlo, pero también llevarlo a los demás. Próxima, sigue la palabra diciendo que había temor por parte de ellos. Y el Señor hacía prodigios y señales. Sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Juan 14 dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, pero nunca mayores que las mías. ¿Eso dice el Señor? No, aún mayores que esa hará, porque yo voy al Padre. Y a todo lo que pido en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre lo haré. Cuando el Señor dice obras mayores, no estaba hablando solo, Él resucitó los muertos y yo también. ¿Sabe cuál es la obra mayor? Y porque el Señor dice, porque yo voy al Padre. ¿Sabe cuál es la obra mayor que nosotros podemos hacer? ¿Sabe usted cuál es el mayor milagro que Dios puede hacer? No es resucitar un muerto, no es sanar un ciego de nacimiento. El mayor milagro que Dios puede hacer en nosotros es hacer morir nuestra carne. Aquel que era iracundo no va a ser mal, aunque el carácter no cambia. El que nació colérico va a morir colérico, pero no seguimos cantando la canción así nací, así morí, así crecí, así moriré. No, nosotros tenemos cambio de conducta. Esa el mayor milagro, esa mayor obra que podemos hacer, elevar la palabra y ver cambio de vida en la persona. Sigue hablando también Lucas 9 y Lucas 10, que el Señor le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedad. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, hermano, nuestra misión
no es venga Cristo y vas a ser prosperado. El cristianismo, la señal del cristianismo es cruz, es muerte, es morir para nosotros, es perder. La señal del cristianismo no es ganar y ganar y ganar, es morir, es perder. Cuando el Señor dice aquí, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y también dice que Él proveería para todas las cosas, porque Él dice, cuando vayan no lleven dinero. Y cuando ellos volvieron de su viaje, en Lucas 22, el Señor pregunta, ¿cuándo lo envié sin dinero? ¿Acaso le faltó alguna cosa? Y ellos dijeron, nada. Me acuerdo el primer viaje que hicimos a la tribu, llevamos arroz, charque, montonera de cosas, pero vimos que todas las veces nos invitaban. Claro, tuve que comer mono varias veces. Oye, pintaba rico, pero el Señor proveía para todo. El Señor siempre proveyó. Y terminando dice, nuevamente la comunión de los creyentes. Dice, se dedicaban de vez en cuando. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y aliando favor con todo el pueblo. Entonces ellos hacían su parte. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es en la versión NBLA. En la versión Reina Valera dice, el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Amén. Entonces, hermano, quiero que se ponga de pie y quiero también hacer un desafío final. Esa parte final del pasaje es muy importante, que nosotros estemos en común unión también durante la semana. Nosotros tenemos 3 grupos de vida, que como una iglesia nueva, donde la gente se reúne durante la semana. En las redes sociales tú puedes ver qué día de la semana y dónde es. Pero también queremos terminar y decir, si alguno de ustedes quiere abrir su casa para que el evangelio sea predicado, que pueda buscarnos a nosotros, cualquier de los 3 pastores, una vez teniendo una lista ya con la persona que quiere abrir su casa para que se pueda predicar el evangelio y que se pueda hacer lo que dice aquí en la palabra. Nosotros vamos a marcar un día para tener el seminario de capacitación. Amén. Entonces, hermano, en ese momento, para terminar, yo quiero que coloquemos delante del Señor una cosa. Quiero que el Señor pueda ministrar en el corazón de cada persona si hay algo que debe arrepentirse. Y también quiero decir, el Señor está aquí. La palabra dice, donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí. Y quiero decir que en ese momento no vamos a hacer ninguna actitud que venga aquí adelante o quemar un papelito con el nombre de su pecado, no. Nosotros queremos en ese momento, si Dios te ministró en algo en tu vida que tú debes arrepentirte y entregar delante de Él, que tú puedas colocar delante de Él y decir, Señor, te lo entrego, cambia mi vida, yo quiero ser como tú quieres que sea. Mientras cantamos esa canción, cierre su ojo, abra su corazón y deje que el Espíritu Santo pueda ministrar en su corazón. Tu palabra dice, el que